Ahora sí. Bueno, les comento qué es lo que pensé para hoy, en continuidad con lo que veníamos trabajando. Antes que nada, quiero saber si me escuchan bien. Hagan con la mano así. Perfecto, bárbaro. Vamos a seguir trabajando esta idea que es, por lo menos para mí, reveladora. Me permite pensar cosas que antes no podía pensar, como es el libro de Eduardo Kohn. Realmente es un libro que va a impactar, yo creo que es un libro de esos que uno dice, se va a hablar bastante de esto, y sobre todo en el cruce que se puede hacer con el psicoanálisis, que por supuesto creo lo que nos importa a nosotros. Si bien es el libro escrito por un antropólogo, y de alguna forma en el subtítulo, que vamos a reparar después un tiempito en el subtítulo, dice hacia una antropología más allá del humano. Entonces vamos a empezar primero. ¿Qué? ¿Muy atrás? No, acá. ¿Así? Vale. Me están ubicando mejor. La versión castellana de este libro dice ¿Cómo piensan los bosques? Eduardo Kohn. Yo hago por ahí a veces hincapié en pequeños detalles que para mí son importantes. No figura en contratapa el subtítulo que sí figura en el inglés, pero que tampoco figura en el francés. Y es, les diría, interesante ver, porque el subtítulo es hacia una antropología más allá del humano. Por supuesto, quienes tengan el libro van a poder verlo. Como les decía, está en castellano, está en francés y está en inglés. Nos vamos a detener un poco en el título, y hasta me detuve para que ustedes vean hasta dónde puedo llegar a hacer lo que el test de Rogers decía, pequeños detalles. Ver las tapas, ¿no? En la edición castellana, que está editado creo que en Argentina y en otros lados, también en Ecuador, uno puede observar un bosque, que es una imagen de árboles. Como les decía la vez anterior, yo prefería decir la floresta. Esto se lo debo a Pablo, que está ahí, Pablo Levinsky, que es como se usa en Brasil, dándole la impresión que un bosque tiene cierta limitación que una selva, una jungla o una floresta es más abarcativa. Pero fíjense un detalle. En la edición francesa, Eduardo Kohn, Comment pensent les forêts, aparece en la fotografía, si ustedes llegan a verlo, ahí está, lo que podríamos llamar un aborigen, alguien que vive allí. Es importante señalar esto porque es un libro escrito en Ecuador y con la población autóctona. Yo sé que por ahí decir aborigen puede tener algún problema, alguien que vive allí pero que está en la, digamos... Un habitante. Sí, un habitante, pero que está en conexión con esa floresta. Y me parece increíble que en la edición castellana no esté, quedó eliminado. Me dirán, es un pequeño detalle. Vamos a ver que no. No es un pequeño detalle. Porque la idea del libro es un pensamiento viviente que incluye el humano, no que lo deja de lado. No es que la floresta, la selva, los bosques piensan, sino que piensan también en conjunto con aquello humano que los habita. ¿Sí? Porque vamos a ver un concepto que es el diálogo que se establece transespecies. Y ahí entramos en el primer punto de lo que vamos a ver hoy. Más allá del humano. Retengan la palabra más allá, porque ustedes saben que también tomamos como texto de Freud, ahí creo que hay Marta, creo que tu micrófono está abierto, Marta, si lo podés mutear. También tomamos el texto más allá del principio de placer de Freud. Entonces la reunión de hoy va a girar bastante sobre el término más allá. Vamos a tratar hasta donde se pueda, quizás darle una vuelta a esta idea del más allá. Quizás pensarlo de otro modo. Entonces preparé una pequeña lectura, y después vamos a conversar como hemos hecho las últimas veces, de un texto de un psicoanalista belga, se llama Luc Parisiel, L-U-C, Luc Parisiel, perdón, lo voy a poner a ver si se puede llegar a ver, creo que sí, creo que ahí se ve abajo, el nombre de este psicoanalista belga, miembro de la École Lacanienne, me he comunicado con él. Él va a hacer en noviembre una presentación sobre esto, que creo que va a estar muy interesante y espero poder organizar algo con él en noviembre en Francia también.
Les voy a leer, pero es una traducción salvaje la que hago, como abuelo de pájaro, pero que pretende respetar el espíritu de lo que Luc Paricel quiere decirnos respecto del texto de Eduardo Kohn. Dice lo siguiente: en 2017, las ediciones Son Sensibles, de Bruxelles, publicaron la traducción francesa de How Forests Think, Towards an Anthropology Beyond the Human. Retengan del inglés el beyond, para quien sepa inglés. Beyond sería posible de ser traducido más allá. Después voy a ir poniendo posibilidades. Dice, esta fabulosa obra de Eduardo Kohn es del año 2013 y fue fielmente traducida por el antropólogo Gregory de Laplace. D-E-L-A-P-L-A-C, de Laplace. Y acá entramos a meternos en tema y a conectar con lo que venimos viendo la vez anterior. Está fundamentalmente consagrado al concepto de pensamiento vivo, viviente. Por favor, hasta donde puedan, retengan no tanto lo que digo, sino algunos términos, no diría que son conceptos, pero que son interesantes. Pensamiento viviente, pensamiento vivo. Algo del orden del pensamiento que se mantendría vivo más allá de los sujetos. Parece casi metafísica, pero yo recuerdo que la primera crítica a Lacan que le hicieron los psicoanalistas es que se dedicaba a la metafísica, cuando hablaba de significante. Esta fue una de las primeras críticas. Entonces, consagrada el concepto de pensamiento viviente. Y dice, alimento o algo que faltaba, raro, y precioso en el seno del discurso social, común o familiar, nos va a decir Kohn, y acá es lo que a mí me parece interesante para nosotros, si es que hay un nosotros, ¿no? Transitoriamente, permítanme decir nosotros. Que podemos considerarlo como latiendo en el corazón de toda cura psicoanalítica que no se duerme. Dice que no ronronea, es una expresión francesa, como el gato cuando ronronea, porque está medio quedado, como tranquilo. Es decir, una cura psicoanalítica que no se duerma. Pienso ahora que hablo con ustedes, que Lacan decía que el psicoanálisis conduce al despertar. El despertar siempre es molesto. Cuando suena el despertador, siempre nos perturba. Y a veces queremos quedarnos a seguir durmiendo. Pero bueno, para estropearles un poco la noche, Freud decía que mucha gente se despertaba, pero para seguir durmiendo. Entonces, si el psicoanálisis apunta al despertar, es el psicoanálisis que incomoda. Hay algo de lo incómodo en el psicoanálisis. Y mucha de la teoría del psicoanálisis me parece que ha quedado como adormecida, como perdiendo la vigencia que tuvo el pensar vivo de Freud, que cuando comenzó realmente era perturbador. Ninguno de ustedes que haya leído El yo y el ello, Más allá del principio del placer, o cualquier texto de Freud, si es que no se conmovió, bueno, no son para el psicoanálisis. Hay algo del texto de Freud que uno lee y que realmente perturba. La misma noción de inconsciente es una noción perturbadora. Y de hecho sabemos que Freud hablaba de una tercera injuria narcisística, justamente a propósito de esto. Entonces, retengamos para luego discutirlo y debatirlo la idea de un pensar vivo, molesto, de algo del orden de la perturbación, de lo que mueve, ese río de Heráclito que lleva, que no para, que continúa, que no nos deja descansar. Este pensamiento, perdón, voy un pasito atrás, y que podemos considerar como latiendo en el corazón de toda cura psicoanalítica que no se duerme, y que al contrario permite una evolución creativa del sujeto analizante y analizado. Vuelvo, permite una evolución creativa del sujeto, entre comillas, analizante y analizado. Este pensamiento vivo, viviente, es consustancial del discurso psicoanalítico, y escuchen esto, que quiero compartir con ustedes, que es quizás una de las cosas que cuando lo preparaba quería transmitir rápido.
de un discurso psicoanalítico que no se pierde en lo religioso, en lo pastoral, en la propaganda, sino que queda en todo momento expuesto a la experiencia del decir, que pone a prueba, vuelve a poner a prueba la misma teoría, el mismo gesto del inconsciente en movimiento en la cura, pero también en las instituciones psicoanalíticas. Bueno, fuerte todo esto. Es que podemos quedarnos dormidos. Es que la repetición de conceptos psicoanalíticos a la que a veces uno mismo participa, con esto yo no señalo a alguien, yo nos señalo a nosotros, a quien se sienta por ahí tocado por esto. Puede ser que la repetición opere como las oraciones, como la religión, cuando se repite y se repite y se repite, y el ritornelo repite y repite, y nos quedamos dormidos. Es más cómodo repetir que atrevernos a rascar un poquito y meternos un poco en el caos, y perturbarnos entonces con aquellos saberes que creíamos ya adquiridos. Porque se trata de esto, que justamente cuando adquirimos un saber nos sentimos contentos, cuando decimos, por fin entendí. Y la verdad, que cuando uno dice, por fin entendí, y de repente dice, no era eso, no está tan bueno. Pero al mismo tiempo, lo que estamos acá proponiendo, es justamente lo que buscamos. Casi diría en el extremo una suerte de terrorismo de los conceptos, de derrumbarlos. Espero cuando dialoguemos que puedan criticar esto que digo, pero me parece que Lacan planteaba esto también cuando decía hay que reinventar el psicoanálisis. Y yo creo que fue el mismo cuando decía lo hice a la medida de mi mano. Esto es algo que cada quien tiene que armarlo a su mano. Como si tuviéramos que cada vez reinventar el mínimo concepto. Claro, es un camino, en cierta forma, más incómodo. Porque ¿cómo nos podríamos llamar entonces expertos? ¿Cómo podríamos decir, después de mucho tiempo, por fin, entendí lo que estoy leyendo? Bueno, a continuación, el texto de Luc Parisel hace un pequeño extracto del seminario de Lacan, ou pire, o peor, padre o peor, de 1972, pero no quiero quedarme tanto con esto, sino extraer una cita que él hace, donde él dice que el analizante, esto es Lacan, el analizante piensa a su analista, que es el analizante el que analiza en la pareja, si me permiten, transitoriamente, entre analizante y analista. Es el analizante el que interpreta. Yo sé que en primer parte yo digo esto y seguramente me entienden, claro, cuando decimos que el saber lo tiene el analizante, estamos diciendo que es él entonces, el experto, entre comillas, de sí mismo. Es él quien sabe, es él quien deniega, es él quien construye, es él quien deconstruye. Pero necesita ese testigo que esté allí. Necesita esa apertura para poderse escuchar y recibir su propio discurso, y desde allí entonces encontrar eso que está buscando, puesto que sabemos que el autoanálisis vía Freud no funcionaba. El mismo Freud dice, bueno, me enredo, no puedo continuar, y se da cuenta que no puede haber un autoanálisis. Les digo esto porque es el fundamento del texto que estamos viendo, pero también del psicoanálisis. No hay autoanálisis si no pasamos por un otro. Más allá de que el analizante es quien se está analizando a sí mismo a través de su analista. Entonces, hecha este señalamiento, nos dice Luc Periciel, es notable, dice, que Lacan diga esto, que sitúe el interpretante en el analizado, en el analizante. Bueno, valga mi fallido. Analizado a mí se me ocurre como más pasivo. Analizante, obviamente, como la palabra lo dice, actividad. Entonces no tenemos analizado, porque tenemos toda una construcción teórica. Si hay un analizado, hay un analista activo que va en busca de ese inconsciente y que le dice, encontré esto en vos, y se lo muestra. Si hay un analizante,
hay un analista castrado allí, que está solo como testigo, como acompañando, que puede hablar, que puede decir un montón de cosas, pero quien hace esa operación de giro es el analizante. Después discutimos si podemos pensar que entra como analizado y deviene analizante, posiblemente, para utilizar las dos palabras. Pero una vez que deviene analizante, se autoriza de su propia palabra. Y es ahí que comienza a hacer estas intervenciones. ¿Puedo, Eduardo? Un segundito, dame, Alicia, porque si es breve, bueno. pero porque me Sí, pierdo, dale, decilo. Entre analizado y analizante, en el teatro, por la semiótica, en lugar de ser actor, que sería una descripción como personaje, toma actante, que Gilles Egoffé también toma sobre el actor actante, porque actante, que es más como analizante, tiene como un acto. Está perfecto. Se produce algo no pasivo, como decías, lo de analizado, Okay. el personaje que ya descrito, que identificado. No, actante me parece que tiene el valor de apto. Quería Bueno, decirte esto. vale el aporte de Alicia, podremos construir entre nosotros un análisis actante, pero poniendo bien el énfasis en esta cuestión que se lo convoca a trabajar, que es un poco lo que se decía antes, a partir del comentario de Alicia. Es el único lugar donde alguien paga para trabajar, puesto que en los demás lugares uno trabaja para cobrar. Esta es la ruptura de un psicoanálisis. Es decir, que va a haber alguien allí que está pagando para trabajar. Es como, es extraño, pero paga allí para que alguien lo acompañe en este trabajo que hace él. De ahí lo que está aportando recién Alicia y también tomándolo de Gilles Egoffé. Retomo entonces. Dice, es notable entonces, a partir de esto que dice Lacan en Upir, que ahí lo que dice es que está el cuerpo del analista, Ancor, que luego va a hacer un seminario Ancor, y que me pareció interesante lo que dice Luc Parisel, porque claro, la versión oral, fíjense la complejidad del francés, ¿no? En la versión oral, Ancor es aún, es más todavía, pero también es en cuerpo. En la versión escrita se pierde porque al leerlo ya estás leyendo lo que está diciendo, porque se escribe diferente. En core no es igual que en separado corps. Pero la homofonía francesa es un más todavía, un aún, pero también pone en juego el cuerpo. Me quedo en esto porque sí está el cuerpo del analista. O sea, está el psicoanalizado, psicoanalizante, o como aportó recién Alicia, pero está el cuerpo de ese analista. ¿Se dan cuenta por qué me parece que sacar el cuerpo acá, en la tapa, es todo un problema? No son que los bosques piensan, no hay pensamiento sino en esa conjunción también con lo humano. Por eso es que después me voy a detener en el más allá del humano o a través de lo humano, que es una interpretación posible también para más allá. Digo así, ya después llegamos al debate y podemos compartir. Dice entonces, a partir de esto, es notable entonces que el discurso analítico lleva y se mueve, pero ligado al analista en cuerpo. Alguien me va a recordar después que creo que Freud decía que no era posible analizar a nadie en ausencia de esfinge. Claro. Claro. Esa es la posición, es lo necesario. Aunque esté solo como cuerpo. Pero que en esa homofonía francesa posibilita el más aún. Y yo sé que a veces dicen, bueno, tantas lenguas, pero las lenguas son insuficientes. Entonces cruzarlas me parece que hace como un emergente, como dice Con, produce algo más que cada lengua. Porque en la lengua francesa hay límites, en la española también, en el inglés también, pero a veces los cruces de lengua producen esas emergencias de ampliación de los sentidos o de los significados, que me parece fantástico. Bueno, dice, y entonces les voy a mostrar, dice Luc Parisel,
cómo Eduardo Kohn, en los agradecimientos, evoca y condensa el contenido de todo su libro. ¿Sí? Vuelvo. Les voy a mostrar, dice Luc Paricel, en esta revista de Limbevou, número 37, donde él publica su artículo. Les recuerdo, un psicoanalista, miembro de la École Lacanienne, que ejerce el psicoanálisis en Bélgica. Y se les voy a mostrar cómo Kohn evoca y condensa el contenido de su libro. Y aquí va, ¿eh? Dice Eduardo Kohn. Lo voy a leer directamente de la cita, pero me fui a fijar en el francés y está exactamente tal cual lo dice Eduardo Kohn. Los pensamientos de este libro no me pertenecen. Son de la selva. Vuelvo. Los pensamientos de este libro no me pertenecen, podemos agregar si quieren, no son míos, son de la selva, son de la floresta. Vayan juntándolo ahí, lo que él pensó, lo piensa a partir de haber estado en esa selva, conviviendo en esa selva, con todo ese ecosistema de esa selva. Casi como si él dijera, esto, pero no me alejo tanto, es la selva, es la floresta la que escribió este libro, a través mío. La selva me precisó como intérprete, pero es ella quien escribió. Yo lo que hice fue ser la mano que la selva no tiene para escribir este libro. Vuelvo entonces a lo textual. Bueno, verán que no me alejé mucho. Yo no soy más que un vehículo, gracias a aquel, no, perdón, yo no soy más que un vehículo gracias a lo que pueden quizás pensar ellas mismas. Se refiere a la selva o la floresta. La vida continua de este pensamiento, y acá entramos a complicar, pero les aseguro que es recontra interesante. La vida continua de este pensamiento tiene necesidad de ser constantemente representado. Es decir, el pensamiento buscaría su representación. Estamos invirtiendo el proceso lógico del pensar, porque es la representación la que luego permitiría el pensamiento. Y acá estamos diciendo, un pensamiento sin representación busca expresarse por vía de una representación. Aquellos que les guste Lacan, no estamos alejándonos tanto, porque Lacan diría, creo, no pensamos, somos pensados. No nos alejamos tanto, No hablamos, somos hablados. Y con Freud, con la noción del inconsciente también. Es eso que viene de otro lado, que no es uno, que hace que uno pueda decir algo que nunca termina de decir. Entonces, algo me hace pensar, a pesar de que yo digo, pensé tal cosa. No me quiero extender mucho porque quiero respetar un poco el libro, pero cuando uno dice se me ocurrió una idea, ¿de dónde viene esa idea? Freud se preguntaba, ¿dónde se inspira el poeta? ¿Sale a caminar? ¿A dónde va para inspirarse? ¿De dónde nos viene una idea? ¿Quieren reducirlo al ejercicio clínico, si me permiten la expresión? Cuando un analizante dice, no lo había pensado antes, ahora me doy cuenta de tal cosa. Bueno, a esto se está refiriendo. Los pensamientos no son vivientes, sino a condición de ser tomados y reinterpretados en un nuevo contexto viviente. Vuelvo porque me trabé al leerlo. Los pensamientos no son vivientes, sino a condición de ser retomados y reinterpretados en un nuevo contexto viviente. A ver, viviente acá no es solamente el ser humano, es todo aquello que esté vivo. Y viviente acá es todo aquello que se mueve. Viviente acá no sé dónde comienza y dónde termina. Para auxiliarme yo mismo cuando leo esto y no perderme en el caos, entiendo viviente como todo aquello que se mueve. Pero me quedo corto, transitoriamente, como si hiciéramos andamiaje, como decía Freud, que se mueve. Todo aquello que se mueve, que es afectado y afecta, será viviente. Hace Eduardo Kohn una distinción con las rocas. Él dice que la roca afecta pero no es afectada. Pero creo que lo vimos el miércoles pasado. Sí.
Pasa que creo que cuando alguien escribe algo y termina limitándose para poder escribir algo, porque si no caes en un sin límite y no podés expresar una idea. Entonces, transitoriamente, y como un andamiaje para esta construcción, viviente sería lo que se mueve, viviente sería lo que afecta y puede ser afectado. Transitoriamente. Transitoriamente. Bueno, dice después, no es muy frecuente que un autor estime que la traducción de su obra se revela en muchos aspectos mejor que el original. Acá entramos en otro tema. Se está refiriendo a la traducción del inglés al francés. Cuando Eduardo Coll la ve, queda tan sorprendido por el traductor, que es un traductor, que es un antropólogo, que se ha comprometido muchísimo con la traducción, y dice Eduardo Coll que encuentra en la traducción francesa una mejoría respecto de lo que él escribió. Esto lo subrayamos, se los comento por nuestra, digamos, intimidad. He estado leyendo y hojeando la traducción española. Suena feo decirlo, pero hay cosas que no me gustan. Después se los voy a ir comentando. En principio, que hayan sacado el aborigen de la tapa me parece horrible. Pero no es que esté mal traducido, yo no soy quien para decir eso. Les digo lo que a mí me parece. Ustedes sacarán sus conclusiones. En tanto dice que lectores francófonos, entonces nos vemos favorecidos y debemos de alguna forma tratar, dice, de hacer algo viviente de esta traducción. Esta es la apuesta de Luc Parisien. Mantener vivo este pensamiento de Eduardo Cohn. Va a decir Eduardo Cohn, este libro debe su aparición en francés gracias al trabajo del antropólogo Gregory de Laplace, quien se propuso de entrada hacer una traducción con toda su energía. ¿Recuerdan cuando les decía que el mirlo en el texto de Desprez cantaba con todo su cuerpo? Bueno, esta traducción, este traductor, dice que quedó tan tomado por la traducción que le metió todo lo que tenía. Como que no fue un trabajo para él. Puesto que uno puede hacer un trabajo y traducir de una lengua a la otra, pero es como que quedó comprometido por esto, tocado por esto. Y quedó tocado de tal manera que se siente casi un chamán, de tal forma que tuvo que el mismo traductor ir a ver el lugar donde fue escrito el libro. Y nos dice, porque él también es antropólogo, pero van a ver la pertinencia con los psicoanalistas. Los antropólogos durante mucho tiempo asumieron que las ideas que los humanos se forjan de las plantas y los animales son la simple proyección de ellos sobre lo no humano. Y grandes convenciones han desarrollado que de alguna manera gobernamos sobre los demás seres. Entonces se pregunta, ¿cómo dar la voz a lo no humano? Vuelvo, ¿cómo darle voz a lo humano, a lo no humano? ¿Cómo darle voz a un gato? ¿Cómo darle voz a un perro? ¿Cómo darle voz a un árbol? ¿Cómo darle voz, no sé, a cualquier animal? Y si quieren, a un río. ¿Cómo darle voz a lo no humano sin que aquello no nos vuelva humanos ventrílocuos? Claro, cuando hablamos, hacemos hablar un gato, hacemos hablar un perro y lo ventriculiamos. Bueno, se escucha algo feo hoy, pero quizás también está bueno que se escuche eso. Hay algo allí donde los callamos, le ponemos lo humano y los acallamos. Entonces lo que él dice es cómo hacer lo contrario, cómo dejar que las cosas hablen en mí, cómo prestarme a escuchar algo y de alguna forma prestar esa voz a lo que no tiene voz. No estamos tan lejos de lo que hacemos como psicoanalistas. No estamos tan lejos de lo que hacemos como psicoanalistas. Bueno, dice, hay que evitar el antropocentrismo. Y para eso tenemos que pensar la teoría de los signos que generalmente empleamos por default en las ciencias sociales y pensarlas de otro modo. Pensar una semiología transespecies.
pensar una semiología transespecies. Ahora entra la parte difícil para hoy y después ya charlamos. Eduardo Kohn posee entonces, o presenta, el siguiente gesto. Introduce en el análisis antropológico una tríada semiológica de Peirce. Muchos de ustedes conocen a Peirce, semiólogo. Tiene toda una familia interesantísima que en otro momento comentamos. Matemáticos, semiología, signos. En términos simples, lo que representa algo para alguien. Cuando digo alguien, no tiene por qué ser humano. Hay una semiología animal también. Dice Peirce, tenemos íconos, tenemos indicios y tenemos símbolos. Repito, tenemos íconos, tenemos indicios o índices y tenemos símbolos. Resulta que los signos icónicos que compartimos tienen un gran parecido con los lugares donde estamos. Y los signos indiciales también tienen una relación de continuidad espacial o temporal con lo que representan. Son signos de organismos no humanos que todos los organismos no humanos utilizan. Es decir, esto tiene un alcance enorme. Estamos acostumbrados a pensar el par lettre. Estamos acostumbrados a pensar el hombre como animal simbólico. Pero no hay que reducir entonces los signos solo a lo simbólico, porque hay íconos y porque hay lo indicial. Según Eduardo Kohn, los animales, todo aquello que se mueve, la mínima expresión vital, representa también el mundo, pero no en forma simbólica. Vuelvo. Cada animal representa el espacio donde está, siguiendo ciertos índices, haciendo cierta representación de ese espacio, abejas, moscas, pulgas, todo cuanto se les ocurra. La más mínima, yo diría, no sé, lo que consideremos como mínima unidad vital. Creo que era Spinoza que decía que una pulga con 3 afectaciones construía un mundo. Sentía calor, hendía, digamos, el diente, comía y ya con eso armaba su mundo. Bueno, que los animales no accedan a lo simbólico no quiere decir que no accedan a un tipo de representación no simbólica. Y acá está la clave para entender el libro. Que compartimos con ellos. No es que porque entramos al símbolo dejamos de habitar la otra manera, si me permiten, de representar el mundo. Solo que no la utilizamos. Solo que la dejamos de lado. Solo que entramos, como decía Lacan, el lenguaje es la morada del ser. También es la cárcel del ser. Quedamos atrapados, entre comillas, en lo simbólico, pero no por eso dejamos de tener todos estos indicios que compartimos con lo no humano. Es desde allí que se puede generar esta hipótesis, de lo transespecie. Estoy muy cerquita de Donna Haraway, y de Bruno Latour. Pregunta y después conversamos porque no los quiero aburrir. Además que yo mismo me empiezo a aburrir, entonces prefiero frenar y empezar a escuchar. ¿Esto que vemos? ¿Sirve para algo? ¿No sirve para nada? ¿Nos afecta? ¿Tiene que ver con la, entre comillas, neurosis? Ese inconsciente que Freud descubre, que no tiene que ver con, no sé, con el yo consciente o con lo simbólico. Eso que excede lo simbólico. Eso que está más allá, que el mismo Lacan precisa primero por lo simbólico, lo real, que lo quiere ir cercando. ¿No tendrá que ver también con esas manifestaciones de angustia, con esas manifestaciones de depresión, de neurosis, porque hemos perdido esa parte? ¿No estará por ese lado también el poder incorporar esto? Lo dejo como pregunta antes de entrar al final de lo que quiero decir hoy. El libro tiene, dice Luc Paricel, un subtítulo. El subtítulo, que es una especie de circunlocución, o sea, va rodeando, es Beyond the Human en inglés. Traducido al francés como Au-delà de l'humain,
por Gregory de Laplace. Dice, traducir Villon es una dificultad enorme. Me fui a ver en Más allá del principio del placer, porque ahí tenemos de nuevo esto, Jensit en alemán, y fíjense lo que encontré en el diccionario alemán. Más allá, en el otro lado, al otro lado de, a través de. ¿Cómo se escucha? A través del humano, a diferencia de más allá del humano. Vamos al francés, por ejemplo. ¿Cómo traducir Villon por au-delà o par-delà? Que son dos opciones en francés. A través de, más allá de, le digo, encontré un montón, ¿eh? Más por allá. Me dirán, pero ¿por qué te detenés en esta pavada? Porque me parece que más allá del humano significaría, acá termina lo humano y acá sigue lo otro. En cambio, a través del humano, lo humano permanece en una mínima expresión, pero sigue estando. Vamos al texto de Freud. Más allá del principio del placer. Termina el placer y aparece, no sé, el goce. Pero no es tan así. No es tan independiente. Hay una continuidad. ¿Cómo se escucharía a través del principio del placer? ¿O cómo se escucharía, por ejemplo, más por allá del placer? Ya no como algo independiente, como sin continuidad. Estamos haciendo algo complejo, como les decía, perturbando. Porque uno diría, Eduardo, a esta hora de la noche, deja más allá y punto. Si lo estudiamos hace 30 y pico de años y queda claro, más allá del principio del placer. Pero quedaría como un principio independiente del placer. Y acá lo mismo. O sea, el hombre termina y aparece entonces lo otro. Planteado de esta manera, sigue estando lo humano, aún conectado con lo no humano. Es que es a través del humano y no más allá del humano. No es que se disuelve el humano. Lo vimos el miércoles hace 15 días. Eduardo Kohn dice, no se trata de disolver lo humano. Que por otro lado no sé si podemos. No sé si podemos dejar de ser humanos. Pero podemos conectarnos desde el humano en lo no humano. Creo que este es el concepto de devenir de Deleuze y de Guattari. Devenir animal no es volverse perro, no es volverse gato. Es habitar en tanto que humano el espacio del perro. Ese es el diálogo transespecie. Me parece que allí se comprende mucho mejor esta propuesta de Deleuze y de Guattari. Es por eso que no me gustaba traducir el libro de habitar como pájaro, y me parecía mejor habitar en tanto que pájaro. Porque es, siendo humano, habitar en tanto que pájaro. Ya les juro que me callo. A nivel clínico, compartir espacios de otras familias, compartir espacios, es habitar el espacio del otro sin dejar de ser uno. Hoy una paciente me decía, cuando estoy lo de mi suegro no soy yo. No puede ser ella. Quedo tomada, dice. No me puedo expresar, me callo, le tengo bronca. Esto es para mí la parte clínica interesante. El poder pensar estas cosas. Y por eso es que me detenía en la simple traducción de un beyond, au-delà, par-delà, más allá, a través de. Porque me parece que permiten repensar la teoría. Le digo esto y ya pasamos a dialogar. Si yo digo más allá del humano, puedo entender lo real de Lacan como lo imposible. Es decir, donde termina el humano, empieza lo imposible. Si en cambio yo digo a través del humano, o más para allá del humano, pero que sigue estando, entonces lo real no es tan imposible. Perturba, ¿verdad? Perturba porque te estamos desarmando el nudo de tres. Pero no fue lo que hizo Lacan al final, ¿acaso? Cuando le agregó un cuarto elemento. Porque la topología es movimiento permanente, no construcción fija. Cuando empieza a hablar del santón, como un cuarto elemento del nudo, ¿no empieza también a darse cuenta que no se le sostiene? Cuando derrumba la teoría del significante, ¿acaso Lacan no se da cuenta que esto se le cae?
Bueno, les propongo comenzar a dialogar con ustedes y después ponerle un poquito más. Quien tenga ganas de decir algo, le damos entrada. Sí, mientras van pensando quien quiera o tenga ganas de participar, la teoría del significante en Lacan también se va del humano. Queda claro a partir de lo que vimos, o al menos a mí me parece más claro, aunque después por ahí se me oscurezca, que tiene que romper el signo de Saussure, significado y significante, invertirlo, romper la elipsis que le daba una unidad, poner la barra ya no como relación, sino como resistencia, porque se da cuenta que el pensamiento humano no es humano. Cuando uno escucha que el significante es aquello que representa un sujeto ante otro significante, ¿qué tiene de humano eso? Justamente la crítica que le hacían a Lacan era que él no hacía lingüística, le decían, eso cualquier cosa, Lacan. ¿Y qué respondía Lacan? Yo no hago lingüística, hago lingüisteria. Es decir, me salí de un lenguaje para entrar en otra cosa, pero lo utilicé justamente para irme de la captura de la representación simbólica. Entonces, como les decía la otra vez a ustedes que hace un tiempo que ya nos vamos conociendo, a veces digo me caí del psicoanálisis, pero digo no, porque Lacan anduvo por acá. ¿Por qué tengo que hablar de significantes? Y acá no estoy repitiendo algo teórico, estoy pensando algo teórico, cuestionándolo, no aceptándolo. ¿Por qué nos complicó años de nuestra vida Lacan hablando de significantes? Que además era medio inentendible. Bueno, justamente por esto, porque ves que hay otra cosa que está más allá del humano. El humano demasiado humano de Nietzsche. Bien, escucho a ver si alguien quiere decir algo. Creo que Jaime Pérez López levantó la mano. Jaime, si quieres participar, te escuchamos. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto verlos una vez más. Me parece pues interesante todo esto. Y ahorita que mencionaba esto de los árboles, los animales y la voz, son varias cosas, pero quiero retomar esta cuestión de la voz, ya que hace un tiempo, no recuerdo cuánto, me encontré con unos activistas, se decían anónimos, que estaban aquí en Playa, en la Quinta Avenida, con unas imágenes que tenían unos animales, ballenas y cualquier cosa que mostraba pues tortura hacia esos animales. Y el lema era, bueno, por aquellos que no tienen voz, ¿no? Y entonces uno de ellos, más bien yo me acerqué a uno de ellos y le hice una pregunta. La pregunta fue, ¿cómo que por aquellos que no tienen voz? Y entonces, en la conversación, en la plática, pues caímos en la cuenta de que no se trataba de que no tengan voz, porque un perro, más bien la pregunta sería, ¿qué es la voz? ¿No? La voz, un sonido, grito, ruido, palabra. En otras palabras, esas imágenes ya producían ruido. Es decir, esas imágenes ahí ya hablaban y le decían algo al espectador. En ese sentido, uno de los comentarios fue, más bien de lo que se puede tratar es traducir eso que los animales dicen en su lenguaje, con los sonidos que emiten. Jaime, disculpa, Ajá. para que no se pierda esto, porque lo que acabas de decir tiene una pertinencia perfecta en lo que estoy diciendo. Toca lo que trato de transmitir. Porque es justamente eso, darle al loco la palabra, darle al animal la palabra, darle al niño la palabra. ¿Puedo decir algo desde mi lugar de por supuesto, pequeñísima activista por los animales? Sí. En realidad ese lema es, no es que no tengan voz, sino que no son escuchados, no tienen voz
que se escuche, ¿entendés? Sí. Los humanos no lo escuchan, no escuchan esa voz. Por eso se dice, yo soy la voz de los que no tienen voz. Como Ajá. decir, a mí me van a escuchar porque soy humana, pero a ellos no. ¿Entendés? Pero como para hacerlo Sí. más fuerte, se tomó ese lema, ¿no? Sí, Porque sí. es correcto lo que vos decís, claro que tienen voz. Se ha Sí. precipitado como lo nodal de la reunión de hoy, porque vamos a hablar de una semiosis viviente. Claro, Sí. vamos a entender que un árbol que cae en la selva hace un ruido, Sí. y eso es un signo. Lo es para el mono que está corriendo, lo es para el cazador. Claro. El leñador que No para el corta. leñador, claro, No el leñador que Por corta, eso, no tiene claro, voz, para él no hay voz. el árbol Eso no tiene pasa voz. con los animales maltratados. Está bueno el debate, perdona. Perdón porque yo me Pero participa apasiono. también. No, es que esa Sí. ¿Cómo, Sí. ¿Cómo corto un árbol si pienso que tiene voz? No se podría, no se podría. Y en esto se me ocurre algo. Estaba en un supermercado, no supermercado, esto también es otra equivocación. Un mercado donde personas que cultivan en los pueblos llegan a vender a la ciudad. Entre las cosas, hortalizas, verduras, frutas, había un pollito, un gallito. Yo me acerqué y vi, y dije, wow, qué belleza, mira sus plumas, esos colores. Y mientras admiraba eso, se acercó otra persona y preguntó cuánto costaba. Y el comentario que agregó fue, ya está bueno para la sopa. Y fue algo como que, ¡oh! ¿Qué estoy haciendo? No puedo seguir con esto, ¿no? Me hago un lado porque tampoco quiero interferir ¿Te das cuenta, en Jaime? nadie. ¿Te das cuenta de lo perturbador que es esto? Paul Por McCartney, supuesto. Paul McCartney dijo una vez que si los mataderos tuvieran paredes de cristal, nadie comería carne. Sí, claro. Uno ignora eso, bueno, yo respeto al que lo ignora, digo, pero el ignorar, si no, no se podría, es verdad, no se podría, Sí, ¿no? Entonces, sí. Y fue entonces en esto que me quedé pensando, es entonces traducir, pero también por otro lado, escuchar qué es necesario para querer escuchar, como que exige una voluntad. Y en esto yo pensaba, por ejemplo, si hablo castellano y por ahí el inglés, pero no puedo decir que hablo vietnamís o tailandés. Escucho la lengua vietnamís y parece que es un sonido así, no logro captar dónde empieza, dónde termina. Y me quedo pensando en eso y pienso en los sonidos de los animales. Y algo que a mí se me ocurría era una pregunta, y es plantear para aquellos que practican el psicoanálisis si aceptarían, recibirían una petición de análisis por parte de alguien que hable una lengua extranjera. Por ejemplo, alguien que hable español y alguien que hable lo que nombré vietnamís. Y se trataría yo parto de esto. Tengo una cachorrita que yo no entiendo, no comprendo lo que dice cuando hace esos sonidos, pero trato de captar algo. Pero, ¿qué es ese algo que trato de captar, no? De pronto me quedo pensando si no es ese algo de mí que ya aparece allí. Y ahí está, me parece, Jaime, estas cuestiones, ¿no? Que vamos a ir debatiendo. Lo que a mí me parece, todo es interesante, ¿eh? Uno toma algo y dice, esto me parece interesante, pero no porque el otro no lo sea. ¿Cómo nos afecta a nosotros que recibimos gente que viene con demandas, con sufrimiento, pero que también está inmerso en la floresta? No por vivir en una ciudad, estamos por fuera de esto. Uh-huh. La verdad que no sé cuánto por vivir en una ciudad nos afecta y nos enferma. Estamos buscando la relación madre-hija, padre no sé cuánto, y el Edipo restringido, que vamos a ver que Eduardo Kohn lo toma al final, y dice, pero lo va a tomar desde el lado no de Edipo, sino de la Esfinge, que es quien le hace la pregunta a Edipo. Lo dejo para otra reunión, pero cuando cambiamos la óptica, ¿cuánto se enriquece? ¿Cuánto se enriquece? Bueno, te propongo, Jaime, vamos a escuchar otras preguntas
y después seguimos De acuerdo, Gracias, fantástico lo que acabas de decir. Creo con que gusto. sería Sergio Maldonado y después Alicia. Y si hay más, nos va a decir Estela después. Ok, gracias. Bueno, a mí desde la sesión pasada me resonó otras lecturas, otro antropólogo que estoy leyendo que se llama Jacques Galinier. Él hace una investigación acá en Hidalgo, en México, con la cultura otomí. Son unos indígenas que, bueno, por la globalización y por muchos procesos se ha perdido mucho de lo que ellos habían pensado con respecto al bosque, pero también con respecto de la noche. O sea, un elemento agregado podría ser también la noche, porque la noche es el momento en que se dan muchas metamorfosis, fluyen líquidos, etcétera, ¿no? Y yo lo que les quería leer esta parte de él que decía, con respecto a lo diurno, el cuerpo nocturno presenta una diferencia de naturaleza. Uno está socializado, dominado en cierta manera, mientras que el otro se ha vuelto salvaje, incluso se ha animalizado. Bueno, eso sucede en la noche y también pues hay figuras que nos llegan de esa cultura, como por ejemplo el nahual, que son brujos nocturnos y que, bueno, en México hay la gente realmente creía que a las mujeres las iba el nahual a violar, a placer, ¿no? Entonces, están muchas figuras que ahora, por lo que veo, el acercarse a la naturaleza y acercarse a otro tipo de pensamientos no occidentales, pues resulta muy, digamos, muy generoso, muy fructífero, ¿no? Para el mismo psicoanálisis, porque el mismo Galinier se ha hecho su propio análisis y revisa este asunto con nociones psicoanalíticas, ¿no? Entonces, bueno, me lleva a pensar estos temas de cómo la animalización del hombre y cómo hay una conexión, como decían la vez pasada, también a través del sueño, ¿no? O sea, el sueño es una parte, como decían, animal, una exterioridad en la cual los mismos chamanes de acá, a través del sueño, leer los sueños, pues curan, ¿no? Y hay chamanes aún, pero digamos es una cultura que está desapareciendo por procesos de globalización, hay más luz, ya no es el mundo nocturno de antes. Lacan decía, la noche griega antigua, cuando no había luces, era una noche distinta de la noche actual, donde hay luces. Antes se hacía de noche y no se veía nada. Ahora la noche es una forma de día con luz artificial. Pero imaginemos la noche, cuando no había todo lo que tenemos hoy de prender una luz, la noche era noche. Había un lenguaje de la noche. Y lo que decís, Sergio, me parece también interesante para aportar a revolver a Freud. Las fobias infantiles, las fobias a los animales, los temores nocturnos, la mala relación del occidental con el irse a dormir. No puedo dormir, tengo pesadillas, me da miedo la noche. Los chicos y la noche, lo que les cuesta. Bueno, claro, porque no tenemos una construcción, una relación con la noche. Porque la hemos matado a la noche. Porque la iluminamos. Entonces, en cierta forma, la noche como concepto es una lengua que se nos fue alejando. Y en este sentido me parece, bueno, re interesante lo que decís, Sergio. Vamos a trabajar un pueblo muy pequeñito, que no me acuerdo el nombre, Zafara creo que es, que están en Ecuador. Pero de México lo que retengo de varios viajes que hicimos, tanto a Querétaro como al DF, es que en México sigue estando lo que había, aunque más aplacado. Y una vez me explicaron la diferencia entre un país conquistado y un país colonizado. En uno no hay nada de lo que había y en otro sigue estando oprimido. Y uno puede ver en México esta cosa, esta relación con la tierra, que si uno la sabe mirar, está por ahí. Y es fantástico ver eso, cómo está presente. Y cómo perturba también si te quedas con el pensamiento occidental. Pero bueno, gracias, Sergio. Después, si querés volver a decir algo, le damos, creo que a Alicia, ¿no? Alicia, sí, levantó la mano. Yo quería decir solamente de Nietzsche que decía, la noche es la mitad de la vida y la mitad mejor. Bueno, gracias, Ariel. Alicia.
Si Sergio puede repetir el nombre del antropólogo que hace esa diferencia de cuerpos en la noche. Sí, es Jacques Galinier, lo escribo en el chat. Sí, gracias. Gracias, Sergio. Ah. ¿Algo más, Alicia? Si no, pasamos a Gabriela, que levantó la mano. Yo encontré una resonancia en una novela de Kenzaburo Oe, y porque realmente estas lecturas que traen, Eduardo, son perturbadoras y no estamos, no sé si acostumbrados a estas lecturas, a escuchar, como dice Estela, que no es, que no tienen voz, sino que no podemos escuchar esta otra voz, más allá. Y bueno, voy a nombrar la novela, que seguramente algunos la conocen, pero me parece la gran resonancia que tiene con... Es El grito silencioso. ¿Es el grito o un grito? Que no me acuerdo. Es el grito silencioso. El grito silencioso. Bueno, en esta novela se cruza un poco la vida de Kenzaburo Oe con la novela. Se trata del nacimiento de un niño que nace con una mala formación cerebral. Con lo cual, ¿no es una cuestión personal? Sí. Y bueno, porque se cruza justamente con el nacimiento de su hijo. Yo pensé que el título era una cuestión personal. Yo también. Bueno, no sé cuál, sí. Y bueno, justamente porque se cruza. Bueno, entonces a lo mejor ya directamente podemos ir a lo que dice él. Bueno, el tema es así. Esta mala formación que tiene y que es sometido a una serie de operaciones. Pero el rechazo que él siente, el padre, de no poder ver a este hijo. Este hijo no habla, pero ni siquiera, no solo no habla, sino que tampoco, que es indiferente a los gestos humanos. Y en un momento, y acá está donde aparece él en el relato, voy a leerlo, es bastante fuerte, es cortito. A ver. El niño, hasta ese momento, su hijo, era un espíritu perseguidor. Decíamos esto de los miedos, un espíritu perseguidor del que quería escapar. Su hijo, Ikari, que quiere decir luz, hasta los 6 años no solamente no habló, sino que era indiferente a la voz humana. Él cuenta, esto es de él. Una noche de verano yo cargaba sobre mis espaldas, habría que tomar esto también, yo cargaba, porque él tiene un rechazo con este hijo, con la posición de este hijo, ¿no? Entonces dice, esto es texto de él. Una noche de verano yo cargaba sobre mis espaldas a Ikari. En un bosque de abedules gritó un rascón. Yo lo busqué, un rascón es un ave y lo notable
que no dice gorjeo en el diccionario, sino que dice grito del rascón. Dice, grito. Grito es bien humano. Grito del rascón. En un bosque de abedules gritó, dice él también, gritó un rascón. De inmediato, por arriba de mi cabeza, escuché a Icari decir, es un rascón. Fue la primera vez, es un rascón. Lo dijo con el tono de un locutor de radio. El rascón gritó de nuevo. Y Icari repitió en el mismo tono. Es un rascón. Y dice él, entre esas dos frases me sorprendí tan profundamente como no había tenido jamás en toda mi vida una experiencia. Vos tomabas, decías experiencia, una experiencia así. Bueno, haces Bueno, es un recorte pareció... muy interesante y a veces vos vas por caminos donde yo voy. Vamos a trabajar el mes que viene, porque no he tenido tiempo todavía, un libro de Stefan Nadó que se llama El Japón de Kenzaburo-e. Es un libro que publicó Stefan Nadó, que es un... Stefan Nadó habla japonés, tiene mucha relación con el japonés, y sobre todo con Kenzaburo-e, que es correcto, que es una cuestión personal porque tiene un hijo con problemas. Y esto que decía, me parece, creo que era Sergio o alguno de los que habló, esperamos un hijo humano. ¿Qué hacemos cuando el hijo no es humano, demasiado humano? ¿Dónde lo ponemos? Entonces, la producción humana, si se quiere occidental, pero quizás más allá del occidental, también quizás oriental, pero sobre todo occidental, romano, griego en adelante, espera un ser normal. Es decir, loco como el ser humano, por eso es normal. Y cuando alguien no habla o tiene otro recorrido, cuando lo viviente toma otro recorrido, y lo abortamos, lo aplastamos, no le damos lugar. Lo ponemos en lugar del bosque, lo podamos. Ese seminario de Foucault, Los Anormales. Todos los tenedores y uno con un diente torcido. Bueno, es esto. Y creo que lo que aportás es fantástico, lo tomaremos más adelante. Era cuando Alush también toma Erótica del Duelo y cita una cuestión personal. Y otro texto de Kenzaburo-e, que es una novela que se llama Dinos cómo sobrevivir a nuestra propia locura, que también es maravilloso. Fíjense que estamos más o menos por estas mismas cuestiones. Cómo contemplar, cómo corrernos del humano sin dejar de ser humano. Bueno, Alicia, le voy a dejar que hable también, si creo que viene Gabriela, porque hay varios. Sí, así la damos verdad lugar. que yo me perdí el orden. Perdón, pero no sé Yo si vi aparecen Gabriela así. primero. Sí, Gabriela, también está Francisco. Hola, buenas noches. Vanessa. Creo que estoy sin cámara. No, no te Estoy vemos. con el celular y no sé qué pasa, no la puedo poner. Mientras escuchaba esto de la voz que no se escucha, y esto que hiciste alusión también al cuerpo, Ancor. Recordé, creo que en algún momento lo comenté en otro encuentro, en andamiajes, pero me parece que vale para este encuentro también. En ocasión de hacer una travesía, hice el cruce a la cordillera de los Andes a caballo, el vaquiano que iba con nosotros indicándonos el camino, nos relata, había un puma, y claro, todos se empezaron a poner nerviosos porque la idea era que el puma nos iba a atacar, ¿no? Y el puma no come carne humana, ¿no? El puma se alimenta de los guanacos. Pero a mí lo que me sorprendió fue el relato
está asustada porque ¿Está asustada? tiene que estar muy No sé qué pasa ahí. Hay una interferencia. No sé qué pasa. de la cámpora, porque sinceramente además Ahí está. Bueno, continuar. sí. Y nos comenta el vaquiano que el puma, además de no comer carne humana, se alimenta de los guanacos, pero lo curioso es que le saca nada más que 3 partes del cuerpo al guanaco, lo abre a la manera de un harakiri, ¿no? Por el medio del abdomen, le saca 3 órganos nada más, y después le hace un ritual de entierro. Lo entierra para que los carroñeros no lo destrocen a lo que queda del cuerpo. A mí me pareció todo un acto eso. Increíble, La ¿no? verdad que es un aporte que conmueve, pero hay un montón de cosas que... Sí, a mí me conmovió, esa es la palabra, a mí me conmovió que le saque 3 órganos nada más y después inmediatamente cava, lo entierra y hace un ritual de entierro para que los carroñeros no lo destrocen al cuerpo. Le da un tratamiento al cuerpo, al cadáver, ¿no? Tendremos que aceptar que hay un montón de cosas que no sabemos. Un montón. Sí. Que conforme, no sé, creemos que avanzamos en algo, en realidad nos damos cuenta que lejos estamos de un montón de cosas que no tenemos ideas. Verdaderamente. Sí. Bueno, te agradezco la contribución y quiero apurarme porque hay muchas manitos levantadas. Creo que está ahora Néstor Ribota. Sí. Y Vanessa y después Vanessa. Y Francisco Santana. Y después Francisco, así mantenemos este orden. Lo mío, sí, lo mío es breve. Era un aporte, seguía con el link de Alicia sobre que Samburo que efectivamente es la novela, y la otra que se desprende de ella, cómo sobrevivir a nuestra locura. También ahí me acordaba que Ikari, el hijo de Kesamburo, porque esa novela es autobiográfica, que tiene esta dificultad, él hace música interpretando a los pájaros. Hace música interpretando, o sea, es un pianista eximio, y eso está relatado, le quería, para que le interese, en una columna de Juan Form que se llama En el jardín de los Oe, donde explica esa experiencia. O sea, Ikari no habla, pero hace música, parece que es un gran pianista, y bueno, y eso, y que interpreta el sonido, hace música con el sonido de los pájaros del jardín. La columna se llama En el jardín de los Oe, de Juan Ford, en uno de los tantos viernes. Era eso nomás. ¿Nos podés escribir, Néstor, en el chat? Sí, en el chat. Porque está muy interesante lo que decís, por cómo vamos a seguir avanzando, tanto el texto de Habitar en tanto que pájaro, con esto que acabas de decir. Sí, claro. Claro, totalmente. Y esto de que es fantástico cómo puede él representar el mundo, más allá del humano también. Ahí pongo, Juan Ford escribe como 3 columnas sobre Oe. Creo que en esta es en el jardín de los Oe, porque en la casa de los Oe hay un lugar donde tiene el piano, donde hay unos helechos y se escucha el sonido de los pájaros, y ahí se ponen a escuchar la música de Ikari, que es fabuloso. Así que bueno, es muy lindo, además está muy bien escrito y se los dejo ahí. Era simplemente eso, acotar eso, y porque bueno, estoy leyendo Habitar como un pájaro, y la verdad que lo que trae Alicia es... no puede ser más pertinente. El texto de Vincense exacto. Es fantástico. Gracias, Néstor. Solo eso. Seguimos en diálogo. Gracias por la participación. Vanessa, ¿no? Sí. No sé quién era primero, pero Vanessa. Vanessa. Sí, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. Hola. Yo quería compartir, digamos, una experiencia también, o no sé si alguno vio en Instagram, me hiciste pensar mucho cuando ibas leyendo, cuando un músico experimenta, digamos, a través de las plantas. Y escuchándote me sale distinto a lo que estaba por decir, porque no lo estaba por decir así.
me salió a través, porque me salió, realmente, te digo, hasta yo me sorprendo porque lo pensé de una manera totalmente distinta, lo que estaba por contar, y porque en realidad lo veía, digamos, primero la imagen me sorprendió, ¿no? Cuando este músico ponía unos transductores en las plantas para captar las pulsaciones y traducirlos a sonido, ¿no? Al sonido. Entonces uno, o sea, te llegaba la musicalidad, si se quiere, ¿no? Una música, bueno, que uno dice, bueno, esto es maravilloso, pero para ser honesta, digamos, también tuve una sensación como rara en el sentido decía, pero qué, como esta sensación de uno imponiéndose por sobre, digamos, en esto de ver los transductores sobre la planta, con esa intervención. Digamos. Vanessa, esto vamos a verlo en 15 días, cómo intentar ese diálogo transespecies, pero sin estar sobre. Eso, sí. Bueno, ahí está el punto clave. ¿Cómo podemos tener una horizontalidad que no aplique a que estamos mirando e interpretando sobre ellos? Exacto. Esa es la ventriloquía. Acá sería, le hago decir, yo tengo lo que la planta tiene para decir, pero es una forma de silenciar a la planta. Claro, a la vez cuando yo me escuché, digamos, decir recién, el músico experimentando a través, claro, es como que ahí me sonó distinto. Claro. O sea, ahí hay algo, pero que igual yo no puedo, en la imagen yo no puedo dejar de percibir así una cierta jerarquía, digamos, ¿no? Como una intervención, más allá de que por ahí a otro, no sé si alguien más en el grupo acá, bueno, llegó a verlo, a experimentar, pero bueno, eso, compartiré la experiencia. Y también me hiciste pensar en otro libro de Andrés Handricus, del cultivo de los gestos, esto de este vínculo entre plantas, animales y humanos y la diferencia entre Oriente y Occidente. Exacto. Y bueno, tiene también, digamos, otro texto, viene con Marie Bardet, Hacer mundos con gestos, que está muy interesante. Pero bueno, todo esto lo pensaba también en nuestra zona, digamos, ¿no? Bueno, yo soy del norte, de la frontera, entonces nosotros tenemos una... ¿Dónde estás vos, Vanessa? Yo estoy en Formosa, en Clorinda, Formosa, estoy en la frontera con Paraguay. Y bueno, estoy como hay comunidades aborígenes que están muy cercanas, digamos, entonces creo que yo me comienzo a pensar de que creo que uno no puede percibir las cosas totalmente como de Occidente, digamos, en ese sentido, ¿no? Bueno, hasta en la postura, en la forma de posicionarnos acá en la zona, o sea, es una forma muy particular. Y que incluso dar estos pasos, digamos, al hablar incluso, es como todo un proceso, si se quiere. Así que bueno. Bueno, pero bueno, encontrarás un lugar también donde decirlo. El texto que nombraste es de Baudricourt, está sí, incluido el otro texto en la misma publicación. Exactamente. Es fantástico también. Pero bueno, apunta a esta cuestión, ¿no? ¿Cómo sacarnos lo occidental o cómo realojarlo? Por eso la otra vez que vos escuchás, muestra que a veces jugar un poco con las palabras abre también horizontes. Porque ya no lo podés escuchar igual a través de que más allá de. ¿Sí? Plantea una apertura interesante y algo que quiero decirte. ¿Cómo hacer diferencias sin jerarquizar? Yo creo que nuestro desafío está en cómo hacer de la diferencia una diferencia y no una jerarquía. Y será por ahí, me parece, el desafío que tenemos. Cómo entender que el hijo no es menos, el padre es más, sino que el hijo es hijo, el padre es padre.
Y así con todas las cosas. Los animales y las plantas. Con los animales. Bueno, los animales nos enseñan, un perro te enseña que él sabe hacer diferencias, pero no jerarquiza. Le da lo mismo un dueño pobre que rico, alto que bajo. Pero reconoce, dije dueño que es occidental, ¿no? Reconoce a su mano, por así decir, para ponerme más en el lugar de por ahí del perro. Pero no hace una jerarquización. Entonces, ¿cuándo podremos configurar un mundo que, manteniendo las diferencias, renuncie a la jerarquización? Y flor de tema para los psicoanalistas, porque entonces el diagnóstico no se puede sostener. Bueno, creo que... Gracias, Vanessa. Gracias. Gracias a ustedes. Sí, Francisco Santana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Yo me hiciste pensar cuando mencionabas la cuestión de lo biológico y que la relación de un ser vivo con otro ser vivo que se impactan mutuamente. Cuando estabas mencionando eso, me evocaste el texto de Más allá del principio del placer, cuando Freud habla sobre la cuestión de pulsiones sexuales y los germinales, de cómo es que buscan un poco más su contraparte como para mantenerse más tiempo vivo y perdurar, ¿no? Me imaginé yo en ese mismo momento, digamos, pues todo lo que viene siendo vida, los animales, nosotros, y cómo es que a partir de que hemos abandonado eso, de darle la importancia que merece, como lo acabas de señalar, de que no hay jerarquía, simplemente somos parte de lo biológico, que estamos ahí para nutrirnos de eso otro biológico, y que eso, en la medida en que nos toque, nos permita ir creciendo, aprovechar lo que el otro nos ofrece. Me vino a la pregunta que todo el tiempo haces tú, bueno, o por lo menos en otros momentos de este espacio, que dices, ¿y esto para qué nos sirve para la vida? Creo que nos está, la cuestión está ahí en eso, ¿no? En tratar de responder eso. ¿Para qué nos sirve? No solamente para el análisis, porque de algún modo, pues bueno, este espacio es un espacio de análisis, pero yo creo que esto ya nos rebasa más allá del análisis, porque creo que precisamente ese lazo germinal, digámoslo así, ¿no? Ese ecosistema de lo relacional está cada vez más en peligro, cada vez está más amenazado, y creo que de algún modo algo nos toca hacer, no solamente en lo particular, sino incluso desde el mismo discurso analítico, porque me parece que también el hecho de plantear esas cuestiones o retomar esas cuestiones desde el mismo Freud, es que eso también le atañe al análisis. Mira, Francisco, el texto que mencionás de Freud, a mí, claro, viste que va pasando tiempo y hay libros que uno deja por ahí. Yo había dejado Más allá del principio del placer. Y a propósito de esto de revolver a Freud, como lo pensamos con Estela, ¿no? Hacer una cuestión ahí de mezcla, y volvía Más allá del principio del placer, pero volví de un lugar distinto porque era un texto que yo tenía cuando en alguna otra vida fui profesor, y lo tenía como canónico, Freud dice esto, pero cuando volví ahora y veo el debate que él propone, cómo toma esa biología de Weismann, cómo lo va cotejando, da un paso para atrás, que lo vivo incluye lo muerto, pero que se separa de lo muerto, pero que lo necesita, pero que hay seres que, no sé, serían eternos por la bipartición, y que toca lo que después dice Lacan en el seminario del 64, cuando está hablando también justamente de esto, de la reproducción sexual, de cómo los seres que tienen una reproducción sexuada dejan el cadáver. Y el mismo Lacan preguntándose allí, con los seres que se subdividen, esas creo que se llaman, tienen algún nombre, son protozoos, son mínimas unidades llamadas vitales, que al subdividirse, claro,
sería un concepto de inmortalidad, y de ahí desprende después el concepto de libido. O sea, fíjense lo que estamos hablando. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para un montón de cosas en realidad. Lo que pasa es que perturba, porque uno se pone a hablar de un discurso que se corre un poquito. Pero creo que el valor de un Freud, de un Lacan, y de muchísimos otros, de Deleuze, Guattari, pongan todos los que uno hayan leído que les parezca que hizo esto, fue enfrentarse con eso, dar ese pasito. El mito del hombreleta en Lacan es la libido como va pasando de cuerpo en cuerpo, y la verdad que es fantástico. Pero alguna vez estudié que la idea del libido en Freud también en su momento era bastante de avanzada, aunque recobraba algo de la Grecia antigua, la fórmula de Freud de libido era de avanzada. Así que, bueno, fantástico tu comentario, Francisco, espero que podamos seguir conversando. La idea de este espacio es hacer diálogo, y que cada uno pueda llevarse lo que le parezca interesante, o lo que lo tocó, o lo que lo movió. Pero si tienen tiempo, yo no recomiendo que lean, pero la verdad me sale de adentro. Si tienen tiempo de leer más allá del principio del placer, es como ver una película que uno vio hace mucho tiempo, la vuelve a ver, no sé, 20 años después y dice, wow, era buena, pero ahora me parece fértil. Es de una fertilidad increíble. Increíble todo el debate biológico, que después Freud mismo, yo creo que da un paso atrás, porque cuando publica El yo y el ello, él dice, esta obra, El yo y el ello, es más cercana al psicoanálisis que más allá del principio del placer, que le pareció extremadamente biológica, por así decir. Y él quería desprender el psicoanálisis hasta donde pudiese de lo biológico. Pero no está tan alejado. No está tan alejado, es muy interesante. Bueno, gracias Francisco. No sé si tenemos más preguntas. No, preguntas son. O comentarios, o aportes a esto que estábamos recién también conversando acá con Francisco, ¿no? Y cómo de alguna forma nos convoca esto a repensar. Bueno, ya vamos terminando, pero Alicia, lo de que Samburu a mí me parece fantástico, es un autor de fuste. Y quienes estamos, no sé, o hemos asistido a lo de Alush, cuando Alush plantea el tema de la erótica del duelo, que realmente fue un libro que ha provocado una conmoción, y que si bien ha pasado mucho tiempo, la sigue provocando todavía, en gran parte tiene que ver con cómo extrae él la idea de duelo de Kenzaburo, cómo le permite a Alush repensar ya no una pérdida, sino un cambio de relación con lo que no está. O sea, la hipótesis de Alush en ese sentido era fantástica. No cambio de objeto por otro, sino transformación de la relación con lo que no está. Y ya me callo y terminamos, no vamos a dormir. Entonces, Alush planteaba en ese momento una continuidad con lo muerto. Porque si él planteaba un cambio de relación con lo que se fue, y no una sustitución, como planteaba Freud, que es la crítica que le hacía a Alush en ese texto de Alush, hay una continuidad con lo muerto. Y lo vamos a ver en el libro de Eduardo Kohn. Tiene un capítulo que se llama El peso de lo muerto. O sea que estamos entrando en una parte aún más metafísica. Lo muerto no como aquello que no está, sino como aquello que adquiere otra continuidad. Y acá en México es algo muy rico. No, Francisco, totalmente. Sí. México tiene eso. Bueno, Alush cita en su libro, no sé si has tenido la oportunidad de leerlo, justamente todo un capítulo, todo un tiempo, a lo que él había descubierto en México. Y fue un libro muy duro de Alush, porque él está en duelo cuando escribe ese libro. Es un libro escrito en duelo, porque perdió a su hija. Entonces, está tratando de hacer algo con eso. Así que bueno, fantástico. ¿Estamos? Sí. Bueno, nos veremos en 15 días, vamos a avanzar un poquito más con los textos que estoy trabajando y posiblemente alguna sorpresa que les tenemos preparados, respecto, por supuesto, de lo que estamos trabajando. Buenas noches a todos y nos vemos. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias.
Buenas noches, chao. Chao, chao. Creo que ya vamos a tirar.